Voy a hacer este trabajo que es un paisaje clásico y también con una técnica clásica que es el grafito. El lápiz negro común y corriente que usamos siempre es una de las primeras técnicas que uno aprende cuando comienza a dibujar. Así que voy a resolver este paisaje de esa manera. En este caso lo voy a hacer con diferentes durezas de grafito, desde un HB, desde uno de los lápices más duros hasta un 8B, que es un lápiz muy blando. También los voy a combinar con un lápiz negro común de los que vienen en las cajas de colores, un lápiz blanco y un marcador blanco también, y ayudándome con la goma moldeable o la goma de miga y otra goma común. Con todos estos elementos voy a construir este paisaje. En un principio no voy a trabajar directamente con el lápiz sobre el papel. Lo que voy a utilizar son unas lijas. Acá tengo dos lijas, una rojiza y una negra. Creo que voy a utilizar la negra porque es la lija un poco más fina, un poco más suave. En este caso tengo una barra de grafito suelta, libre, que es el mismo material que está dentro del lápiz. Simplemente es una barra gruesa que viene de esta manera, que para este caso me resulta mucho más práctica, porque inicio el trabajo, este paisaje, basándome por supuesto en una foto, en esta foto que tengo acá. Tal vez le cambie algunas cosas, lo voy a ver sobre la marcha, pero bueno, tengo esta referencia como para empezar. Marco ciertas referencias básicas como puede ser el horizonte y las montañas. Son 4 o 5 líneas muy básicas, porque después con el trabajo que voy a hacer a continuación se van a cubrir estas líneas, o sea que prácticamente van a desaparecer, es como una referencia inicial. Lo que hago con la lija es frotar esta barra de grafito sobre la misma y así voy generando polvillo. Polvillo es polvo de grafito. Parte va cayendo sobre el papel o parte lo voy golpeando o golpeo la lija sobre el papel, así caen todos los restos, lo que quedó en la lija va cayendo sobre el papel y me genera estas manchas. Este polvillo va quedando sobre el papel blanco. Este polvo de grafito se compra, incluso viene suelto ya de por sí, pero bueno, me parece más práctico con una lija de esta manera. También se puede generar con un cúter, con un cuchillo, se puede raspar el grafito o la punta de un lápiz y también se genera este polvo, este polvillo. Es algo muy práctico, muy fácil de lograr. En este caso, como tenía la barra y tenía la lija, bueno, me pareció mejor arrancar de esta manera. Cuando considero que tengo la cantidad suficiente de polvo de grafito sobre el papel, ahí lo que voy a hacer, en este caso voy a tomar un trapo, también se puede hacer con un esfumino, se puede hacer incluso con el dedo. Yo voy a tomar un trapo y lo voy a doblar de esta manera como para que me quede redondeado y voy a comenzar a frotar. Empiezo a frotar en la parte más oscura, que es la primera montaña que se ve acá a la derecha, pero también voy un poco por todos lados. Aparte de las dos montañas, voy también sobre lo que sería el agua del lago y también sobre el cielo. En el cielo puedo llegar a dar pequeños golpes como para generar cierta textura diferente que después me sirvan como texturas para nubes, pero también lo puedo hacer suave, por lo general con movimientos circulares para que no queden marcas muy puntuales. Lo ideal es que quede lo más suave posible. Soplo el excedente de grafito, lo que va quedando suelto, y ya voy teniendo una primera base. Si necesito oscurecer ciertas partes, como por ejemplo en la montaña, puedo seguir con la lija y con la barra de grafito generando más polvo como para generar más oscuridad, pero creo que con esta base ya va a ser prácticamente suficiente. Y a partir de acá es cuando se empiezan a construir los detalles, siempre de menos a más. Esto es una base muy tenue y sobre esto voy a construir. Para eso tomo un lápiz muy blando, en este caso es un 8B, puede también servir un 6B, incluso un 5, un 4B, un lápiz más blando, que no sea un 2B o un HB, que tienen el grafito muy duro y va a generar marcas y va a ser difícil después de esfumar. Una vez que uno va trabajando por encima, como estoy haciendo en este caso sobre esta montaña para oscurecerla, después cuando vaya con el trapo por encima, me va a quedar una textura más suavizada. No se va a notar tanto la marca del grafito, las líneas que hice en un principio. También voy a trabajar en la base del dibujo, en la zona del lago, porque voy a construir dos sectores de tierra que van a quedar en primer plano. Uno del lado derecho que va a tener unas plantas y del lado izquierdo voy a hacer como una lengua de tierra que va a tener pinos. Estos pinos, estos árboles, me van a equilibrar la oscuridad de la montaña que está en el otro sector, a la derecha y hacia arriba. De forma similar está en la foto, solamente que en esta parte no hay pinos, hay simplemente unas plantas. A mí me parece mejor que me va a quedar mejor si coloco estos árboles.
Así que voy marcando con el lápiz esta zona y después con el trapo lo voy esfumando. Siempre trato de esfumar, de que quede suave la textura, de que no queden marcas demasiado intensas. Y es acá donde paso a la goma moldeable, a la goma de miga, como la llamamos en Argentina. La llamamos moldeable o de miga porque es una goma que, como mostré en otros videos, se puede amoldar. Uno le puede dar la forma que desea o que sirve para el objetivo, que es en este caso eliminar parte del grafito en ciertas zonas donde queremos generar luces. Comienzo generando luces en la parte del lago donde va a estar el reflejo de la luz del cielo, la parte más iluminada del lago. También comienzo a trabajar el cielo. Voy generando la sensación de nubes. Simplemente voy quitando el grafito en algunas zonas. Siempre trabajo suave, no presiono demasiado la goma sobre el papel porque no lo necesito. El grafito, este polvo de grafito que desparramé con el trapo, queda bastante volátil. Si uno pasa la mano por encima se puede manchar. Por lo tanto, es fácil de quitar con una goma de borrar. Utilizo la goma de miga así en un inicio, no una goma común, porque la goma de miga es un poco más suave, genera una textura un poco más suave. Las gomas comunes son como más duras, más agresivas, que para ciertos casos pueden servir, pero en este caso que quiero generar nubes o luces más tenues, la goma de miga es ideal. Así que ya tengo la luminosidad del lago y generé las nubes en el cielo. Entonces paso a la montaña que está por detrás, la montaña que se ve más lejos, que en un principio le di una base más tenue. Así que también con la goma de miga, esta goma moldeable, voy generando luces por encima, que pueden dar la sensación de textura sobre la montaña o incluso de nieve. Es para ir eliminando la chatura de la primera base que generé. Es para que queden ciertos volúmenes también, cierta sensación de realidad. Ahora paso a generar sombras más oscuras. Tomo el lápiz negro, yo en este caso tengo un Faber-Castell, pero puede ser cualquier lápiz negro que viene en las cajas de colores de los lápices de colores. Utilizo esto en vez del grafito como era el 8B porque es un poco más pastoso, me genera negros un poco más intensos, más oscuros. Acá voy a trabajar esta parte, esta lengua de tierra que hice, donde voy a colocar los pinos. Primero oscurezco la base un poco y después voy marcando los troncos de los que van a ser los pinos. Son líneas verticales y sobre esas líneas voy generando toda la parte del follaje. Los pinos son un árbol bastante simple de realizar, de graficar, esto entre comillas. Es un árbol que estéticamente queda bien y no hace falta realizar demasiado trabajo. Son ciertas líneas diagonales hacia un lado y hacia el otro de la línea vertical, que sería el tronco, y así uno al lado del otro se va generando esta especie de bosque de pinos. Es un árbol muy común en zonas montañosas, donde hay lagos, por lo tanto me vino bárbaro para poder realizar este tipo de árboles. Así voy marcando uno y otro al lado y se me va armando todo este follaje tupido. Al final voy haciendo ciertos detalles, digamos que lo voy trabajando de un modo improvisado, voy construyendo lo que necesito paso a paso. Tengo una idea inicial de lo que voy a hacer, de cómo va a quedar el trabajo final, pero sobre la marcha voy modificando o voy realizando lo que me sirve, lo que quiero lograr. Con este mismo lápiz paso a la base de la montaña oscura. En la foto veo que esta montaña está totalmente cubierta de pinos, de estos árboles. Lo que pasa es cubrir todo con pinos esta montaña. En el caso del dibujo es un trabajo de locos. Llevaría muchísimo trabajo y muchísimo tiempo. No sé realmente si lo justifico. Me parece que dejar un poco de textura de montaña por encima puede llegar a servir y me parece que para la composición va a ser más positivo. O sea que lo que voy a hacer son pinos en la base. Voy a hacer toda una hilera de pinos sobre lo que sería la costa en este caso. Así voy a generar otro plano, digamos un nuevo plano dentro de la profundidad de toda la obra y creo que me va a ayudar a equilibrar también los pinos que hice en primer plano acá debajo a la izquierda. No hace falta más que esto, ya con estos pinos es suficiente. Ahora lo que voy a hacer es marcar lo que va a ser el primer plano total de la obra, que es un sector de tierra, es como una piedra que va a estar acá debajo a la derecha en primer plano. Acá lo que van a aparecer no van a ser árboles, sino algunas plantas. Y así voy generando diferentes planos para dar la sensación de profundidad en la obra. Este va a ser un primer plano, tengo un segundo plano con los pinos en esta lengua de tierra, un tercer plano con los otros pinos y la montaña oscura, un cuarto plano con la montaña que está por detrás de la primera,
y un quinto plano va a ser el cielo. O sea, es un trabajo donde tengo entre 5 y 6 planos diferentes que me generan esa sensación de profundidad, esa sensación de perspectiva aérea. También con la goma de miga voy generando ciertas luces en primer plano, esta textura va a estar un poquito más definida, y como la goma de miga no es suficiente, como les decía antes, también puedo tomar una goma común y corriente que es más dura, que me va a quitar aún más el grafito, y trabajo ciertas luces puntuales. Lo trabajo solamente en este sector, que es donde quiero generar luces más puntuales o una textura más definida donde voy a colocar las plantas encima. Las plantas son simples, voy a colocar estos pequeños troncos con algunas hojas, va a ser simplemente algo de vegetación para que no quede tan pelado este sector, tan liso, y simplemente eso, es una cuestión gráfica que me ayuda para generar este primerísimo plano. Y ya el trabajo está prácticamente terminado. Lo que voy a hacer ahora es construir las luces puntuales. Vuelvo a tomar la goma de miga, la goma moldeable, y lo que voy a hacer es definir la luz del cielo. Como la parte de la montaña acá arriba me quedó un poco lisa, lo que voy a hacer es dar la sensación de rayos de luz. Es como que el sol está a esa altura, que se está ocultando, y también justifica la parte luminosa del lago, que la parte más luminosa del agua la coloqué aquí debajo. Tanto estos rayos de luz me da la sensación como que el sol se asoma entre las nubes y por detrás de la montaña. Es simplemente un efecto óptico que me parece que suma, que me ofrece cierta textura y cierto equilibrio para la totalidad de la obra. Ahora lo que voy a hacer es trabajar ciertas luces puntuales. Primero con un lápiz blanco. Es también un Faber-Castell, como el lápiz negro, tengo también el lápiz blanco, que es como uno de los lápices que vienen en la caja de colores. Insisto con esto, es un lápiz común y corriente, que es un poco más pastoso, por lo tanto me va a generar ciertas luces no tan intensas. Al trabajar sobre el grafito van a quedar un poco apagadas estas luces, pero bueno, me sirven. Voy a trabajar sobre los pinos, voy a trabajar sobre las plantas en primer plano, incluso sobre los pinos del fondo, que están ahí en la base de la montaña oscura, y no mucho más. Son simplemente luces, dar cierta sensación de realismo, hacer un trabajo gráfico un poquito más elaborado, pero ya es un trabajo final simplemente de detalles donde veo que lo necesito. Y por último, las luces más intensas, las luces definitivas, que van a ser muy pocas, las voy a hacer con un marcador blanco, en este caso el Posca. Así voy a dar ciertas luces también sobre la planta y sobre los pinos. Estoy trabajando exclusivamente sobre la vegetación, y esto me ayuda muchísimo también para dar esa sensación de luminosidad que viene desde el cielo. Y ya estaría terminado el trabajo, una firmita y listo. El trabajo final quedó de esta manera. Es un trabajo clásico, un paisaje común y corriente que se suele hacer con grafito para aprender a utilizar estos materiales, para aprender esta técnica que es muy simple. Simplemente hay que contenerse al principio, hay que ir siempre de menos a más, siempre de la mancha inicial al detalle. Bueno, esto fue todo. Una vez más les pido que se suscriban si aún no lo hicieron y que compartan, comenten y den un like al video, que ayuda muchísimo al canal. Y si quieren colaborar económicamente, que también suma muchísimo, les dejo los links en la descripción y en el primer mensaje de Cafecito para Argentina a través de Mercado Pago y de PayPal para los que vivan fuera de Argentina. Les mando un abrazo enorme y será hasta el próximo video. ¡Chao!